Especial día para quienes vivimos en la provincia del Chubut. Seguramente debería serlo para todos, pero bueno, aquello que sucedió hace 52 años, un día como hoy, fue en Trelew, la conocida como masacre de Trelew, por ende, la relación que establecemos. Y hablando de relaciones que establecemos, en este caso tiene que ver con la actualidad más estricta, y estamos en comunicación, le agradecemos la misma a través del Google Meet, al doctor Alfredo Pérez Galimberti, con quien en diferentes ocasiones y por diferentes motivos hemos hablado. Pero esto tiene que ver con, imagino, una postura colectiva, pensando en Chubut, una postura individual, pero sobremanera también para compartirnos un análisis de cuánto ha sido la participación en estas últimas horas del candidato. Esto vale recordar que, al igual que para el Superior Tribunal de Justicia, tiene que ver, en caso de la Corte Suprema, con un pliego que llega desde el Poder Ejecutivo hacia la Cámara, hacia el Congreso de la Nación. Y en este caso hubo una larga jornada de entrevista para con el juez Lijo, algún tipo de polémicas. Independientemente de eso, para no irnos justamente detrás de esa cortina, nos gustaría escuchar en voz del doctor Alfredo Pérez Galimberti una opinión justamente más apropiada en virtud de por qué Lijo sí o de por qué Lijo no, de la misma manera que nos hemos hecho estas consultas, como decíamos, en este aspecto comparativo, cuando fueron los momentos previos para ocupar los cargos en el Superior Tribunal de Justicia. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Facundo Navarro lo saluda. Buenos días, Facundo, muy bien, gracias. Gracias a usted por la entrevista. Bueno, preguntarle por esta situación que lo tiene al juez Lijo, y que tiene que ver justamente con su labor, la del Lijo como juez ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Bien, desde diferentes organizaciones vinculadas al quehacer jurídico se han manifestado fuertes oposiciones a la designación del juez Lijo como juez de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal constitucional, es el que debe marcar los contenidos de la Constitución para que las personas puedan adecuar su comportamiento a esta norma fundamental, que debe ser un fenómeno que aterrice todos los días en el campo social. No es algo para interpretación de los juristas, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, y la Corte es la encargada de traducir y de acercar ese texto constitucional a las personas para que puedan adecuar su comportamiento y puedan proteger sus derechos. Hay dos encomiendas fundamentales en la Corte Suprema. Una es la encomienda jurisdiccional y otra es el gobierno judicial. La encomienda jurisdiccional es, como digo, ser el último tribunal que falla en los asuntos que tienen que ver con conflictos dentro del país. Y estos conflictos son de muy variada génesis, conflictos entre provincias, conflictos entre particulares que por alguna razón llegan a la Corte, en fin, es una competencia muy amplia. El gobierno judicial, por otra parte, tiene que ver con la proyección del servicio de justicia para hacerlo cada vez más eficaz, más cercano a la gente y que dé soluciones concretas a la vida de las personas. No creemos que el Lijo pueda ser competente en ninguno de estos dos campos. En primer lugar, carece de formación jurídica adecuada, no tiene una formación jurídica que acredite con el desarrollo de cursos, de doctorados, en fin, de experiencias académicas que lo acrediten. Esto no es imprescindible, pero al mismo tiempo tampoco tiene un desempeño en la función que sea remarcable.
Desde nuestra posición institucional, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que hace 30 años trabaja en la reforma procesal penal en la Argentina y en toda América Latina, y hemos trabajado fuertemente en el nuevo Código Procesal Penal Federal y en su implementación, y estamos haciéndolo todos los días. Lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo es ponerle números a los desempeños. Por esa razón, tenemos permanentemente un control de la eficacia de los ministerios públicos en todo el país, un control de las personas detenidas en comisaría en todo el país, un control de las horas que pasan en audiencia a los jueces en todos los sistemas adversariales del país, y el relevamiento del trabajo efectivo del juez Lijó deja muchísimo que desear. Es el peor juez de Comodoro Pi y para esto hay que hacer un gran esfuerzo. Es un juez que nunca resuelve, que tiene aquella vieja costumbre de los jueces federales de poner expedientes, porque para ellos no son casos orales. Recordemos que el juez Lijo, como todavía todos los jueces federales, salvo en la jurisdicción de Salta y Jujuy, son jueces de instrucción. Ellos investigan y deciden en la etapa preparatoria. Y lo clásico de los jueces federales es el expediente, colocárselo bajo, digamos, en el asiento y amagar con sacarlo o dejarlo y hacer estas instrucciones interminables, sin tiempo, y cuando la cuestión política lo reclama, decir, cuidado que voy a avanzar con esto, cuidado que lo voy a cerrar. Bien, en esto el Lijo es un verdadero especialista, es probablemente el juez más competente para este sistema de lobbies, y es lo último que queremos en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, bueno, en principio querríamos una mujer, hay mujeres muy capacitadas, no hay ninguna mujer en la Corte, y creemos que la vacante esta y la próxima a cumplirse tendría que ser desempeñada por una mujer. Pero en segundo lugar, lo que necesitamos son jueces que tengan prestigio, jueces que tengan reconocimiento público, jueces que, si hay objeciones, porque todo el mundo puede tenerlas, sean objeciones, digamos, poco significativas. Aquí el Colegio de Abogados más conservador de la República Argentina de Buenos Aires se ha pronunciado en contra. El Colegio de Abogados más progresista, si se quiere, se ha pronunciado en contra. El Centro de Estudios Legales y Sociales, si se quiere, una organización que trabaja casos y que podemos situar a la izquierda de la pantalla, también se ha pronunciado en contra. Es decir, las objeciones que se hacen al Lijo son de tal calibre y tan puntuales, porque se han hecho análisis caso por caso de lo que el Lijo ha tenido y tiene bajo su égida. Así que, digamos, definitivamente es un candidato que no debería integrar la Corte Suprema, y esto es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Hemos analizado el desempeño del Lijo en la audiencia y hemos sacado sucesivamente comunicados explicando esta situación para que la ciudadanía tome conciencia de qué es lo que nos espera si este hombre llega a la Corte. Estamos hablando con el doctor Alfredo Pérez Galimberti. Doctor, ¿ha tenido acceso, ha podido, aunque sea parcialmente, escuchar, observar justamente la entrevista, llamémosle así, que le han hecho los legisladores al candidato? Sí, cualquier persona con formación ha podido ver que las respuestas del Lijo denotan una carencia de conocimientos alarmante, y bueno, y muestran que básicamente él es un operador lobista, más allá de cualquier otra cosa, que hace como que trabaja, es decir, que produce prueba largamente, y pasa el tiempo sin tomar decisiones, y esto es un ejercicio de acción política encubierta, que es lo que tenemos que desterrar de nuestro Poder Judicial. Y en la audiencia realmente se ha manifestado de una manera muy poco competente. Tomo dos cosas al menos de lo que nos ha mencionado en la primera respuesta. Una de ellas, ese trabajo que hacen de manera estadística, no sé si está bien dicho, pero por lo menos lo denoto. Sí, correcto, números. Esos números, ese relevamiento,
le permiten a ustedes, primero, preguntarle si eso mismo sucede eh, con otras entidades a nivel nacional y de esa manera también cruzar esa información, y si en base a eso, a esa propia información, les permitiría a ustedes justamente de ser consultados o de directamente poder aportar algún nombre. De hecho, usted hizo hincapié en el tema de la necesidad que sea una mujer quien ocupe el lugar o los lugares que vayan quedando vacantes, como para justamente ponerlos arriba de la mesa, digo, en una cuestión bastante fáctica, si se quiere. Bien, la cuestión de los números tiene que ver con que finalmente en Argentina tenemos que vincularnos a los hechos y no a las declamaciones. Durante muchos años todo lo que tiene que ver con el derecho se basó en declamaciones y en repetición de modelos obsoletos. La justicia federal tiene un modelo de organización que tiene 800 años de antigüedad y un esquema de funcionamiento que es el juzgado, que es un sistema arcaico, completamente anacrónico, que ninguna organización moderna en el mundo y ninguna organización judicial moderna sigue. No existe más la organización que tiene la Justicia Federal en ninguna parte. Es obsoleta, es cara, está llena de profesionales que cumplen papeles de amanuenses. Bien, eso por un lado. Respecto a al tema de la información, nosotros hace mucho tiempo que trabajamos con información, porque cada vez que se plantea una reforma procesal, lo que queremos saber es cuántos recursos hay económicos, cuántas personas están involucradas en el sistema, qué hacen las personas, cuántas horas trabajan, cuál es su producción, cuál es la carga de trabajo que queda atrás cuando se hace la reforma. En fin, esto es un sistema de trabajo que no lo hemos inventado nosotros, es un sistema pragmático que cualquier organización que se precie, económica, cualquier empresa, lo que hace es estudiar el campo donde se va a desempeñar, cuáles son los recursos que va a obtener, cuáles son los recursos que va a poner en juego, en fin, es una cuestión económica, estadística, y pareciera que en la justicia estas cosas no son de peso, y esto es completamente falso. Las personas comunes quieren que se resuelvan sus problemas, que se resuelva el desalojo, que se resuelva el delito y que se resuelva en un plazo razonable. Así pueden dar vuelta a la página y seguir con su vida. Estos casos que siguen durante una década y que nunca hay un plazo para que se termine, realmente conspiran contra la felicidad de las personas, y esto no puede ser. Estamos hablando con el doctor Alfredo Pérez Galimberti, reconocido abogado de la provincia del Chubut y con mucho bagaje también a nivel internacional. De hecho, cuando hablábamos de diferentes consultas, algunas de ellas ha tenido que ver con su expertise en el tema, por ejemplo, del narcotráfico, y alguna de sus referencias en esas actividades en distintos países, sobre todo de América Latina. Lo otro que me quedó de esa primera respuesta es cuando usted dijo no debe ser estrictamente, o lo entendí de esa manera, un análisis jurídico o de juristas, habló del campo social. En ese sentido, si interpreto que podría haber una participación, ¿no?, más amplia en el sentido de la previa, la selección de los jueces, en este caso estamos hablando de la Corte Suprema, antes yo le hacía una introducción hablando del Superior Tribunal de Justicia, ¿se podría llegar a implementar? ¿Cree que se debería llegar a implementar? Y de ser así, es complicado hacerlo en el sentido de que, bueno, hablando de números, estamos hablando de un número importante de personas, ¿no? La cuestión, nuestro modelo constitucional está tomado de la Constitución americana. Si uno mira la Constitución americana, va a ver que es un reparto de competencias. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales de las personas estaban protegidos por la ley común, que era la que regía en los estados que forman parte de esa federación. Luego se sacan las 21 primeras enmiendas, donde aparece juicio por jurados,
la prohibición de doble persecución, etcétera, etcétera. En este reparto de competencias, los jueces de la Corte son designados a propuesta del Ejecutivo. Pero cuidado, porque no hay disciplina partidaria en la selección de los jueces, y los jueces son sometidos a un escrutinio muy riguroso por parte de los legisladores. El color político del juez es una cuestión, pero su formación integral como jurista para hacerse cargo de dictar fallos que van a ser centrales en la vida cotidiana de las personas, es una exigencia que se estudia muy seriamente por parte de todos los legisladores. Nosotros, el sistema original, a partir del gobierno de Kirchner, usted recordará el decreto 22 del 2003, si no me falla la memoria, que estableció el procedimiento de consultas. Antes no existía este procedimiento de consultas y simplemente el candidato era girado al Senado, el Senado votaba si le daba o no el acuerdo y ahí se terminaba la cuestión. Ahora hay un sistema de consultas donde el candidato es sometido a un interrogatorio previo, escrito, que contesta, y luego a preguntas que se le formulan por la ciudadanía. El tema es qué tan serio fue el análisis que han hecho los senadores del comportamiento del hijo, o si ya había un compromiso de protegerlo y de alguna manera tratarlo de un modo muy complaciente en la formulación de las preguntas y en la recepción de las respuestas, y creemos que esto es lo que ha sucedido. Así que los sistemas, está muy bien el sistema de consulta pública, la provincia de Chubut también tomó el mismo sistema de consultas públicas, se puso de manifiesto hace poco en la designación del último juez de la Corte Provincial. Pero el tema es ver qué tan seriamente se hace y qué impacto tiene después en la decisión. Y esto es, en este caso del hijo, lo que veremos cómo resulta, porque quedó en evidencia que el hombre no está en condiciones de ser juez de la Corte, pero no sabemos cómo será el acuerdo político y si realmente lo llevarán o no hasta la Corte. Doctor, le mandamos un saludo muy grande. Si cree que le ha quedado algo en el tintero, como decimos de manera vulgar, bueno, siempre para conversar, pero en cualquier momento estoy a disposición y seguimos haciéndolo. Es un placer conversar con usted. Que tenga un buen día. Igualmente, un placer. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del doctor Alfredo Pérez Galimberti acerca de esta referencia que no es menor. Estamos hablando de un integrante o de quien debería ocupar justamente como integrante por una cuestión de cupo, en este caso, algo que en la provincia del Chubut lo hemos trabajado desde la emisora con bastante ahínco y con la lupa bien puesta, porque por una cuestión justamente de vacancias que se iban generando por el fallecimiento de Guinle en el año 2017, por diferentes cuestiones ligadas a jubilaciones. En algún momento el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, que debería funcionar mínimamente con 3 integrantes, tenía, llamémosle, designados, ¿no?, a través de este vehículo que mencionaba Galimberti, que también se da en nuestra provincia, solamente a 2, a Vivas y a Panisi que hoy fue admitido su pedido de juicio político. Habrá que ver si lo atraviesa, o habrá que ver también si, al igual que el doctor Báez, que también transitó por ese mismo lugar, termina acogiéndose a la jubilación. Lo cierto es que recién en diciembre del 21, en la famosa sesión, nada más ni nada menos, que habilitó la zonificación minera, se terminó completando ese cupo con, no me acuerdo ahora si eran exactamente los 4 integrantes que faltaban para los 6 lugares, o con 3 primero y después
el 6º lugar, que ya sería el máximo en la provincia del Chubut, con todo aquello que había generado. Bueno, hoy el foco está puesto con respecto al tema del hijo, y en donde el doctor Pérez Galimberti hacía mucho hincapié en las cuestiones estrictamente jurídicas, de performances, su labor como juez en Comodoro Pi, y en donde uno ya sí ahí podría cruzar obviamente en qué causas ha estado involucrado en el último tiempo, la justicia federal, cómo se ha manejado en el último tiempo, las relaciones que tiene con algunos integrantes justamente de este gobierno y de gobiernos anteriores. Bueno, mucha tela para cortar en un tema que nos parece absolutamente alejado, pero que evidentemente es muy sensible. Pausa en Bisagra en este jueves 22 de agosto.